bueno, el papel de las comadronas pasó a ser reemplazada por el médico. No sé si reemplazado en realidad. Si bien esto dice en la bibliografía, sabemos que las comadronas siguieron. Entonces, yo no diría reemplazado, sino que los médicos empezaron a realizar muchas veces el trabajo de las comadronas, pero las comadronas siguieron presentes. Lo que pasa es que yo tengo que decir lo que en la bibliografía dice y bueno, es lo que dice, ¿no? Y también se dio un ascenso de nivel de los cirujanos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en un principio los que hacían las cirugías, los que se encargaban de hacer las cirugías eran los barberos? Las personas que se dedicaban, los barberos, ¿saben lo que son los barberos? Normalmente, o sea, lo que comúnmente se conoce como barberos, Sí, ¿sí? ¿Querés decirlo? y me corta el cabello, me hace la barba. Exacto, que está muy de moda ahora, ¿no? El barber Sí, shop. Bueno, por lo menos en Argentina. Yo creo que en todas partes. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que antes eran los barberos los que hacían las cirugías? Y después, bueno, empezaron a prepararse un poquito más, después esos barberos, pero los cirujanos nunca llegaron a tener el mismo eh, prestigio que los médicos. Y entonces es en este momento, en este periodo, cuando se da un ascenso de nivel de los cirujanos y comienzan a tener más privilegios. Bueno, y eh, hubo un suceso que marcó una gran repercusión en las ciencias de la salud en este periodo y fue el descubrimiento de la circulación sanguínea por parte de, como ven en la diapositiva, William Harvey. William Harvey fue un médico inglés que nació en el año 1578, se cree, 1578 aproximadamente, y él comenzó a realizar estudios sobre la circulación de la sangre y publicó sus resultados en el año 1628 en un libro que se llamó Un estudio anatómico sobre los movimientos del corazón y la sangre de los animales. Él en ese libro, Un estudio anatómico sobre los movimientos del corazón y la sangre de los animales, que publicó en el año 1628, en ese libro, bueno, justamente exponía todos los resultados de sus estudios sobre la circulación de la sangre. Y él, en esta investigación, utilizando el método científico, argumentó su hipótesis de que la sangre era bombeada alrededor del cuerpo por el corazón en el sistema circulatorio. ¿Y en qué basaba su hipótesis? La basaba en la observación anatómica y la experimentación. ¿Cómo se daba la experimentación? A través de vivisecciones. ¿Saben lo que son vivisecciones? ¿No? Vivisecciones son disecciones practicadas en cuerpos vivos. Por supuesto no eran cuerpos de personas, eran de animales. ¿Sí? Entonces, él, como les decía, basó su hipótesis de la circulación sanguínea en la observación anatómica y en la experimentación a través de las vivisecciones. Entonces, su descubrimiento fue como un gran cambio porque hasta entonces lo que se tenía, o sea, lo que se aceptaba como válido era
el modelo que habíamos visto, lo que decía Galeno a través, en relación a dónde nacía la sangre, cómo se daba esta circulación. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hablaba Galeno de los espíritus vitales y se creía que la sangre venosa se producía en el hígado y que la sangre arterial, hasta entonces digo, se producía en el corazón. Entonces, eso era lo que hasta entonces se creía, hasta que William Harvey postuló su hipótesis. Entonces, hasta entonces se creía que la sangre venosa se producía en el hígado y la arterial se producía en el corazón. Y que estas sangres se dispersaban por el cuerpo y eran consumidas por el cuerpo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se creía hasta ese momento. Entonces, William Harvey, este médico que hizo esta investigación, dijo que en realidad esto era imposible porque para poder, o sea, que el hígado, para poder fabricar la sangre, necesitaba producir unos 250 litros de sangre por hora para que el cuerpo funcionara. Y eso él lo veía muy exagerado e imposible de lograr. Y entonces concluyó que en realidad la sangre no es que se fabricaba, sino que se iba reciclando. Entonces fue ahí donde realmente se descubrió la circulación sanguínea, gracias a William Harvey. Entonces a él se le atribuye describir correctamente por primera vez la circulación y las propiedades de la sangre al ser distribuidas por todo el cuerpo a través del bombeo del corazón. Y este descubrimiento confirmó las ideas que tenía Descartes, este científico que vimos al principio, que en su libro Descripción del cuerpo humano había dicho que las arterias y las venas eran tubos que transportaban nutrientes alrededor del cuerpo. Y bueno, para llegar a todas estas conclusiones, William Harvey tuvo en cuenta también las descripciones de las válvulas venosas que había descubierto su maestro, otro médico que nombramos la clase pasada, si no me equivoco, Fabricio d'Acqua Pendente. Fabricio d'Acqua Pendente había descrito las válvulas venosas y esto le sirvió mucho y fue tenido en cuenta a William Harvey para poder llegar a muchas de sus conclusiones en relación a la circulación sanguínea. Pero lo que nunca llegó a demostrar William Harvey fue por qué vía pasa exactamente la sangre de las arterias a las venas. Y entonces es cuando llegó otra persona, otro médico, Marcelo Malpighi, que también lo nombramos, a ver si está, no, ahí no está, lo tengo en la otra diapositiva, Marcelo Malpighi, que era un italiano, anatomista y biólogo, que descubre los capilares sanguíneos. Porque él hacía ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, Marcelo Malpighi hacía, o sea, mucho uso del microscopio, ¿sí? Tanto que se lo considera el padre de la histología. Ahora vamos a hablar en un ratito de eso. Entonces, para concluir, las investigaciones que hizo este médico William Harvey se consideran las bases de la fisiología moderna. Fue un antes y un después, porque descubrió y describió por primera vez cómo se daba la circulación sanguínea. Que hasta entonces, como les digo, no se hablaba de una circulación sanguínea, se hablaba de que la sangre era creada, producida en el hígado, la sangre venosa en el hígado y la arterial en el corazón, y que era consumida por el cuerpo. Eso es lo que se creía hasta ese momento. Y recién con este médico, con William Harvey, se descubrió que en realidad esta sangre no es que se producía
y se consumía, sino que se reciclaba. Vamos a ver qué hora es. Bien. Bueno, entonces creo que acá no hay más diapositivas. No. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la segunda diapositiva, o sea, el barroco, pero parte 2. Les comparto enseguida. Bueno, entonces ahora vamos a ver barroco, parte 2. Bueno, entonces, como vimos, William Harvey fue esta persona que publicó los resultados de sus estudios acerca de la circulación de la sangre, los publicó en el año 1628, y este fue un suceso que eh, repercutió mucho en, en las ciencias, en medicina y en las ciencias en general y en medicina en particular, porque se considera que él fue el responsable de haber descubierto la circulación sanguínea. Y como les dije en la anterior diapositiva, se considera que con este suceso comienza la fisiología moderna. Además de eso, él, William Harvey, escribió una obra llamada Sobre la generación de los animales, donde decía que todos los seres provienen de un huevo o semilla. Y también hizo aportes a la embriología porque dijo que el embrión humano se forma a partir de tejidos indiferenciados. Y otra cosa que también es para destacar es que él dudaba de la hipótesis de la generación espontánea. ¿Se acuerdan que es esta hipótesis que eh, todavía estaba en esta época, que trata acerca del origen de la vida? ¿Sí? Entonces, la hipótesis espontánea era una de las hipótesis aceptada en ese momento acerca de cómo se había generado la vida, ¿no? Bueno, y en relación a la práctica clínica, hablamos de la anatomía y hablamos de cirugía. Y en relación a la práctica clínica, en este periodo conocido como barroco, hubo a lo largo de este periodo dos corrientes o dos escuelas que se enfrentaron en relación a la asistencia clínica. Y estas dos escuelas fueron la iatroquímica versus, o sea, contra la iatroquímica, la iatrofísica. Como ven acá, iatroquímicos versus iatrofísicos. Eran como dos escuelas, dos corrientes diferentes. La iatroquímica lo que hacía era, los que seguían esta corriente, eh, enlazaban la química y la medicina. O sea, los iatroquímicos buscaban explicaciones químicas a los procesos patológicos y fisiológicos del cuerpo humano. ¿Sí? Basaban todo en la química. Y proporcionaban tratamientos con sustancias químicas.
Y, por otro lado, los iatrofísicos, los que seguían la escuela o la corriente iatrofísica, buscaban la aplicación de la física para dar respuestas a los interrogantes de la fisiología y la patología humana. Y en este periodo se destacan, en relación a la clínica, algunos nombres, como el nombre de François de Levois, que es más conocido como De Silvio. Él fue un médico, anatomista y científico, nacido en Alemania en el año 1514, y él fue el mayor representante de la escuela o la corriente conocida como iatroquímica. Él decía que la enfermedad consiste en un desequilibrio entre ácidos y álcalis. Otra persona destacada en la clínica fue Gian Alfonso Borelli, que nació en Nápoles, en Italia, en el año 1608. Bueno, fue matemático, epidemiólogo, astrónomo, fisiólogo, físico, vulcanólogo. Y él fue uno de los primeros representantes de la otra escuela, de la iatrofísica. Él, como dice en la diapositiva, explica el movimiento del hombre como un sistema de cuerdas, palancas y poleas. Pero sí que decía y reconocía que en la contracción muscular no había solo causas mecánicas, sino que él decía que se produce por un doble mecanismo. Decía que del espíritu provienen los espíritus animales que llegan a los nervios y provocan el movimiento, y reconoce que para la contracción no solo intervienen los movimientos mecánicos, porque él decía que el abultamiento muscular proviene de una fermentación. Entonces, reconocía como una doble causa, no solamente mecánica en la contracción del músculo, sino también fermentativa, como él decía. Otra persona reconocida fue Santorio Santorio, un médico nacido en Eslovenia en el año 1561. Él seguía o estaba de acuerdo con la escuela iatrofísica. Él era un iatrofísico. Y él, entre otras cosas, inventó diversos, mejor dicho, instrumentos quirúrgicos, por ejemplo, una balanza clínica. Bueno, este no es quirúrgico, pero es un elemento. Inventó una balanza clínica, un pulsómetro, un termómetro clínico y diversas camillas, y ahora sí, instrumentos quirúrgicos varios, ¿sí? Y la balanza clínica que él inventó se considera que fue el primer intento de estudio metabólico, porque él inventó la balanza y lo que hacía era él mismo pesarse ante diferentes situaciones, antes o después, por ejemplo, de comer diferentes cosas, de salir de hacer ejercicio. Entonces, él, luego de todo esto, o antes de todo esto, de comer, de hacer ejercicios, iba probando con su propio cuerpo y iba reflejando los resultados en esta balanza clínica que él inventó. Entonces, por eso se considera que fue el primer intento de estudio metabólico. Bueno, entonces, como son -4, vamos a hacer un recreo acá, así descansamos un poquito, y volvemos a las 10, ¿sí? Hacemos un recreo de 15 minutos.
Bueno, nos vemos Gracias, profe. a ustedes.